Bueno, esta mañana damos gracias a Dios, estamos aquí para compartir este tiempo de escuela dominical de la serie de Teología para la Iglesia. Y hoy nos toca hablar de la adopción. Como dice en su apunte allí, la membresía en la familia de Dios. Y quisiera comenzar esta mañana a hacerle una pregunta a ustedes. Cuando usted escucha la palabra adopción, ¿qué es lo que pasa en tu mente? ¿Qué te lleva a pensar? A ver, ¿alguno puede decir? Así es, así es. Podemos decir bien a todo lo que dijeron, muy interesante, y es así. Y en esta mañana quiero comenzar con esa frase que está ahí escrita, que dice: en la regeneración Dios nos da vida espiritual nueva en nuestro interior. En la justificación, Dios nos da una posición legal correcta delante de Él. Pero en la adopción, Él nos hace miembros de su familia. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Por tanto, la enseñanza bíblica sobre la adopción se enfoca mucho mucho más sobre las relaciones personales que por medio de la salvación nos da con Dios y con sus hijos. Esto es algo muy clave. Eso es la clave para que podamos entender la doctrina de la adopción. Y ahí mismo podemos leer dos definiciones de la adopción. Primero de Wayne Grudem, que dice: la adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia, miembro de la familia de Dios. Y el Dr. Sproul dice: es un aspecto de la salvación por la que Dios acepta un pecador arrepentido como suyo y lo hace miembro de su familia y coheredero con Cristo. Cuando uno lee esas cosas y también después viendo algunos versículos, es algo increíble cómo nosotros podemos llegar a ser transformados y ser miembros de la familia de Dios, que solamente Dios puede hacer eso, solamente Él puede hacerlo. Y esa doctrina es una doctrina muy amplia. Podemos tomar varias clases para tener que tratar esa doctrina porque es algo muy amplio. Pero en esta mañana vamos a tratar, vamos a ver cuatro encabezados de que vamos a tratar de la adopción. ¿Cuál es el primero? Sería las evidencias bíblicas de la adopción. Y yo le pido por favor que me ayude a leer los versículos. Y alguien que me pueda leer Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, que es un pasaje muy importante. Alguien que me gusta leer ese pasaje, por favor. Romanos 8, 14 al 17. ¿Alguien quiere leer? Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Un pasaje, si uno lee esos versículos, se explica prácticamente todo. Y este pasaje es prácticamente igual, que ahorita lo vamos a leer también, de Gálatas capítulo 4, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo quise pensar un poquito antes de llegar a la parte medio de los versículos. Todos los que son guiados, ¿qué significa son guiados? Por el Espíritu de Dios
y cuáles va a demostrar que somos hijos de Dios. Esa palabra significa que es la influencia del Espíritu Santo que tiene que ser el que domina nuestra vida. Él debe tener el control total. Nosotros, es decir, que debemos tener menos batallas cuando el Espíritu Santo domina nuestra vida, que tiene el control de nuestra vida. Él debe tener a nosotros para que podamos vivir una vida que le agrada. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es primero. Somos hijos de Dios por el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Después dice, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el Espíritu que nos adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Esa palabra Abba Padre me llamó mucho la atención también en ese versículo. Es un término que me da confianza, cariño, tierno, el hecho de decir Abba Padre. No es cualquier cosa, es el hecho de un acercamiento a un Dios con confianza y saber que alguien me espera para hablar con Él. Una intimidad con Él para decir Abba Padre. Es decir, cuando el versículo dice, sino el Espíritu que nos adopta como hijos, les permite clamar Abba Padre. Es algo muy grande el hecho que somos adoptados por Dios. Y es muy importante eso. Entonces el versículo sigue diciendo, y si somos hijos, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, debe haber una transformación, debe haber un cambio. Y Dios que hace esa obra a través de esa adopción en su familia. Y eso me hace recordar cuando yo me convertí. Que eso me hizo reflexionar ese día. El hermano Ellis, que estuvo aquí conmigo, el amigo mío de Curazao, él me llevó a la iglesia. Cuando fui a la iglesia, me quedé yendo a la iglesia por muchos meses. Y la gente pensaba que yo era creyente. ¿Por qué? Yo no fumaba, no tomaba, no iba a la fiesta, un hombre bueno. Está bien. Hasta llegó el momento que yo dije a mi amigo Ellis, mira, yo me voy a convertirme. Pero no me venga a decir que tengo que ir a predicar a otros, que hablar a la gente de Cristo. Yo no voy a hacer eso. Yo me acuerdo que yo me convertí. Y como una semana después, yo le llamé a Ellis, mi amigo. Le dije a él, Ellis, yo quiero que vaya conmigo a hablar con mi tía de Cristo. ¿Qué usted cree que pasó ahí? El Espíritu de Dios, que dice allí, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo no voy a hacer lo que me da la gana, lo voy a hacer lo que Él dice. Porque Él va a controlar mi vida. Es decir, eso es la acción justamente que el Espíritu que nos adopta en la familia de Dios nos cambia, nos transforma. Eso es muy importante, tener eso presente. Si usted nota en el libro de Juan, Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 12, que sabemos de memoria, que alguien le pudo decir ese versículo, ¿verdad? Juan 1, 12, más a los que creen, les dio potestad de ser hecho o derecho de ser hijos de Dios. Un traslado en la familia de Dios. En ese momento que ocurrió eso, ¿verdad? Entonces ahí dice en el versículo más a todos. Él no hace una selección para entrar en la familia, más a todos. Lo importante de ese versículo es lo siguiente: los que recibieron a Cristo y creen en su nombre. Son las dos condiciones importantes para ser llamados hijos de Dios y ser adoptados en su familia.
recibir y creer en su nombre. También me hace recordar algo parecido. No es algo que pasó con una familia, para poder entender un poquito lo que ocurrió aquí, ¿verdad? Una familia se perdió una hija. Entonces ellos querían adoptar otra hija. Cuando ellos llegaron al lugar para adoptar la hija, muchas veces ustedes saben que la gente que tiene esos lugares para permitir que tú adoptes una persona, un niño o una niña, le pregunta cómo tú quieres que sea, ¿verdad? Que es, yo quiero una niña que es, usted sabe, ¿verdad? Ojos azules, que es pelo largo. Ellos piden unos requisitos, ¿verdad? Pero esta familia, cuando llegó, cuando le preguntaron, ellos le dijeron, nosotros queremos una hija, una niña. No tenemos requerimiento, nada. Entonces, eso me hace pensar que lo que hizo Dios a través de Cristo. Dice, más a todos que le recibieron van a ser adoptados en su familia. No le puso ningún tipo de requerimiento. Nosotros, yo, usted, ninguno de nosotros merecía ser adoptado, pero Él lo hizo, ¿verdad? En consecuencia, los que no creen en Cristo no son hijos de Dios o adoptados en su familia. Eso tiene que llamar la atención. Vamos a pasarlo rápidamente ahí, que dice, en primer lugar, hijos de ira. No son hijos de Dios. ¿Quién puede leer Efesios 2:3? ¿Qué dice allí? Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Después tenemos hijos del diablo. Fuerte, pero dice ahí en Juan capítulo 8, versículos 41 a 44. ¿Quién quiere leer ese pasaje? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué éramos antes de ser hijos de Dios? Ahí dice, hijo de ira, hijo de desobediencia, hijo del diablo. Ahora, fíjense mis hermanos, en el versículo 8:41 dice, Jesús dice, las obras de vuestro Padre, con letra minúscula, ustedes quieren hacer. Yo sé que para nosotros es muy fuerte decir a un familiar, a un vecino, a un conocido que no conoce a Cristo, decirle a esa persona, tú eres hijo del diablo. ¿Tú crees que es fácil? No es fácil, es duro, es fuerte. Uno tiene que a veces buscar la forma de cambiar la palabra. Pero mis hermanos, Jesús lo dijo. Él lo dijo. Los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. Y cuando uno llega a ser hijo de Dios, allí llegamos a ser parte de la familia de Dios. En otras palabras, si no eres hijo de Dios, tú eres parte de la familia del diablo, como dice la Biblia. Ahora, ¿qué otras evidencias vemos aquí? Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, también un pasaje muy, muy importante, interesante. ¿Quién me puede leer ese pasaje? Muy interesante, hermana. Gálatas capítulo 4, 4 al 7, hermana. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Casi este pasaje es parecido a Romanos capítulo 8.
que dice claramente que el tiempo cumplió. Ahora, cuando dice vino el tiempo, vino el cumplimiento del tiempo, me lleva a Efesios capítulo 1:5, que dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, a lo que ya Dios tenía preparado para adoptar a nosotros en este cumplimiento cuando Cristo vino a este mundo, para venir a morir, tomar nuestro lugar en la cruz, morir, y cumplió ese momento, y en el momento que nosotros depositamos nuestra fe y confianza en Él, fuimos adoptados para que esta profecía cumpla. Qué cosa más tremendo esa parte de adopción en la familia de Dios. Ahora fíjense, primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. El versículo 1 que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es amor de verdad. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuán grande amor, y para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Amén, mis hermanos. Denle gloria a Dios por eso, porque eso es algo grande que ocurrió. Muchas veces uno no piensa en eso, de qué tipo de familia tú eras y qué familia tú perteneces ahora. Que hay que dar gracias a Dios por eso. Todos los días fuimos adoptados en su familia. Ahora, en segundo lugar, ¿cuándo ocurre la adopción? Efesios 1:13. ¿Quién lo lee, por favor? Efesios 1:13. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Dice el versículo claramente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, tome nota. En otra palabra, la adopción en la familia de Dios ocurre después de conversión. Esa palabra después ahí no tiene tiempo. Cuando uno se arrepiente, después de oír la palabra de verdad, el evangelio, creer y ser sellado con el Espíritu Santo, ahí ocurre la adopción inmediatamente. No que va a durar una semana, no. Es inmediatamente después que tú creíste en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ahí mismo fuiste adoptado en la familia de Dios. Es una cosa tremenda que ocurre en ese momento, la transformación. Y yo creo que en ese momento, si uno entiende toda la profundidad de esta verdad, uno comienza a saltar de gritos de alegría, alabando a Dios. Ahora soy parte de la familia de Dios. Pero no lo hacemos, ¿verdad? Pero estamos en el mundo de otra cosa. Somos parte de una familia de Dios, el que creó los cielos y la tierra. Antes no éramos su hijo, éramos creados por Él, pero ahora a través de Jesucristo llegamos a ser parte de su familia. Él es nuestro Padre y el Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, y nuestro Señor. Qué cosa más tremenda. Ahí en su nota puse, hermanos, para entrar en la familia de Dios debe haber una conversión, debe haber una transformación. No todos son adoptados en la familia de Dios. Tenga eso presente. No todos somos hijos de Dios. Esta frase dice mucho, todos somos hijos de Dios. Ustedes han escuchado, todo el mundo, todos somos hijos de Dios. Pero lamentablemente eso no es verdad. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Él. Pero hijos no somos todos. Muchos lo dicen que después de la muerte, que una familia murió. Yo creo que fue a descansar en la presencia de Dios. Generalmente uno dice así.
Pero para que una persona, para esa persona llegue a ser hijo de Dios, debe haber una conversión. Juan 1:12, debe recibir y creer en Jesucristo. Si no, no va a poder, no va a ser hijo de Dios. A veces como parte de la familia uno se siente un dolor fuerte pensar en la eternidad de esa persona. Si esa persona no tomó una decisión para el Señor y uno vio cambio en su vida, ¿verdad? No es adoptada en la familia de Dios. Ayer justamente estuve con un buen amigo mío, su mamá falleció, yo estuve con él. Y al final le pregunté al amigo mío, su mamá, porque lo conozco por mucho tiempo, aceptó al Señor, él creyó. Me dijo que hace un año atrás él aceptó al Señor y comenzó a ir a la iglesia fiel y pudo ver cambio en la vida de mi mamá. Y eso le trae paz al corazón de uno. Saber que esa persona fue trasladado en la familia de Dios por adopción, porque él recibió y creyó en la persona de Jesucristo y fue sellado con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, privilegios, bendiciones? Son palabras prácticamente iguales de ser adoptado en la familia de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Hay beneficios, hay privilegios de ser parte de la familia de Dios. En primer lugar, uno de los más grandes es, tenemos un Padre bueno, amoroso, que nos invita a orar. Usted no ha llegado a tener al Señor a orar, Padre Santo que estás en los cielos, con un corazón humillado, saber que tu Padre te va a escuchar. Qué privilegio ser parte de la familia, de una familia donde tú puedes acercar tu Padre con confianza, porque eres parte de esa familia. Qué importante. Eso se ve en Mateo capítulo 6, versículo 9. Nos invita a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué momento más íntimo y bonito llegar a tu Padre. Amén. En segundo lugar, ya no somos esclavos. Usted sabía que éramos esclavos, ¿verdad? Del mundo, de todo lo que el mundo ofrece. Pero ya no somos esclavos de este mundo. No somos esclavos del mismo Satanás, sino somos hijos de Dios. Por ser adoptados en su familia. Tenemos ahora libertad. Somos libres en Cristo para hacer lo que le agrada a Él. Porque somos adoptados en su familia. En tercer lugar, Mateo 7:11. Me gustaría que alguien lea ese versículo. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Mis hermanos, ser parte de la familia de Dios hay beneficio y privilegio. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas cada día. Muchas veces no percatamos eso. Como somos parte de su familia, como dice el versículo, mi papá, tus padres saben lo que tú necesitas y somos pecadores perdidos. ¿Cuánto más ese Padre perfecto que te creó a ti sabe perfectamente lo que tú necesitas? Y Él lo provee para ti. Y eso es tremendo porque ahí viene la palabra Abba Padre. Yo llego donde Él con confianza. Y Él sabe, mi hijo, yo sé lo que tú necesitas. Aquí está. Ese es tu Padre. En cuarto lugar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 5. ¿Alguien puede leer ese pasaje? Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada,
y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Mis hermanos queridos, ¿verdad? Hay beneficio, hay privilegios. Aquí hay 3 palabras que me encantan. Herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Está esperando y para nosotros. Eso lo está preparando el Señor para nosotros. Una herencia tremendo. Y que usted y yo debemos fijar en eso porque somos parte de su familia. Somos herederos. Y eso tiene que hacernos disfrutar de ser adoptado en su familia. Eso es lo que ocurrió cuando tú llegaste a conocer a Él. Lo que tú tienes que fijar en esa herencia. Que muchas veces fijamos lo que tenemos acá abajo, para que hacernos feliz acá abajo. Pero eso se acaba, eso se va. Pero esa herencia que tenemos allá arriba, ese privilegio que tenemos, hermano, está reservado para nosotros. Y pronto será. Dilo fuerte, amén. Así es, así. En cuarto lugar, mis hermanos, ¿cuáles deben ser mis responsabilidades por ser un hijo adoptado en la familia de Dios? ¿Sí? Ya hemos leído ese versículo, Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo es opuesto en andar conforme a la carne. Es decir, nosotros debemos permitir cada día en nuestra vida que el Espíritu Santo sea aquel que domina, que controla, no yo, sino Él, no nuestra carne. Segundo lugar, 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Llevar una vida de obediencia. Eso nos tiene que llevar el hecho de que Él nos trasladó a su familia, nos adoptó en su familia, ¿verdad? Eso nos tiene que llevar a vivir una vida obedeciendo a Él. ¿Es fácil? Yo sé que no, pero eso es algo que nosotros que decimos que somos hijos de Dios, debemos andar como el Padre nos manda mandar, obedeciendo sus mandamientos. Tercero, Mateo capítulo 18, 1 al 4, un pasaje muy bonito que me encanta también. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien se anima a leer ahí atrás? Por favor, la hermana Ahogando. Mateo 8, 1 al 4, que dice. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entrará en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Un versículo que se explica solo, ¿verdad? Debemos ser hombres y mujeres humildes. Cuando tú escuchas una persona que dice, que te viene a decir, mira, yo soy una persona muy humilde, ya tú sabes que ahí no hay humildad. Porque la persona humilde va a decir que soy humilde. Pero el asunto es que mi actitud, mis acciones, mi forma de vivir es una vida humillada delante del Señor. Tener ese carácter de decir, sí, fallé, me equivoqué, perdóname. Llevar una vida como el niño, como los niños. Recientemente tuvimos 3 semanas de campamentos. Y en el pasado nosotros hacíamos campamento
hacemos la primera semana de niños y después de los jóvenes. Esta vez lo cambiamos. Los jóvenes primero y la semana de niños al último. ¿Sabe cuánto me disfruté con la semana de niños? Porque los niños son inocentes, te hacen reír, te dicen las cosas como es y tú te apegas a ellos por su sinceridad. Tú le hablas con cariño, con amor a los niños. Esa clase de corazón nosotros debemos tener como hijos e hijas de Dios. Corazones humildes. Muchas veces nosotros, incluyéndome a mí, uno piensa que sabe todo. No sabemos todo. Tenemos que tener ese corazón enseñable para que uno le enseñe, para que uno le disipula, le guíe para poder crecer, porque tenemos que crecer cada día. Y para crecer tenemos que dejar cosas que estoy creyendo que no está bien. Debemos ser hombres y mujeres humildes, como Jesús le está describiendo ahora, como un niño. Como un niño. Cuarto, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hombres y mujeres pacificadores? ¿Alguien me puede decir? A ver. ¿A quién tú describes una persona pacificadora? Sí, que busca la paz. ¿Alguien puede decir algo más? Ahora fíjese el versículo, mi hermano. Bienaventurados los pacificadores, porque van a ser llamados hijos de Dios. Tú eres un hermano, una hermana que busca la paz, que reconcilia, que trate de resolver el asunto como dice la palabra. Esos son los hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas que son pacificadores. Quinto, Efesios 5:1. ¿Quién lo lee, por favor? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted se da cuenta que en todos los versículos, hijos, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Sed pues imitadores como hijos amados. Ahí puse ahí que tal como los hijos le parecen a sus padres, asimismo los hijos de Dios deben parecer a Él. Donde sea que tú vayas, mis hermanos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, manejando los vehículos, tienes que parecer a Dios. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Cómo nosotros tenemos que aparecer a nuestro Padre? Es una batalla diario, pero eso es lo que me está diciendo la palabra. Sed imitadores de Dios. Si soy parte, Él me adoptó para ser parte de su familia, debo parecer a Él. Cada día en mi vida. Mateo capítulo 5, 44 y 45. Estamos casi finalizando. A ver, ¿quién puede leer ese versículo? Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, para estar en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. El versículo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Qué tenemos que hacer según ese versículo para ser hijos de nuestro Padre? ¿Amad a quién? A enemigos. Después, haced bien a los que os aborrecen. Orad. ¿Para quién? Los que os ultrajan. ¿Cuántas veces uno se detiene a pensar en esas cosas? Como hijos de Dios. Acuérdese, hijos de Dios. Parte de la familia de Dios. ¿Ese versículo es una opción?
Es un mandato de Dios. Hijos míos, usted tiene que amar a tus enemigos. El Padre me está diciendo, ama a tus enemigos. Orad por lo que te desean mal, orad por ellos. A veces cuando por ahí tú comienzas a orar, te comienzas a tartamudear porque ¿cómo voy a orar por esa persona que me hizo tanta cosa mala? Pero Dios me dice para hacerlo, porque Él es mi Padre. Él me trasladó a su familia y Él quiere que tú actúes de acuerdo a su familia. En último lugar, 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. ¿Somos parte de la familia de quién? De Dios. Él nos adoptó en su familia. Debemos amar a todito. A todos. Porque si tú no puedes amar a tu hermano, ¿cómo tú puedes amar a ese Dios que tú no has visto? A veces es un poco complicado, difícil por las cosas que pasan a veces entre otros, pero Dios nos dice debemos amar todo uno a otros. Conclusión, una de las evidencias más claras de que somos hijos adoptados en la familia de Dios es cuando nuestros corazones se conmueven con ternura y amor por la familia de Dios. Nosotros mostramos el amor hacia Dios cuando amamos los unos a los otros, cuando seguimos unidos en la fe en Cristo Jesús. Mi hermano, cuando tú amas a tu hermano, amas a las personas, de corazón, tú estás amando a Dios, porque Él nos manda a hacer eso. Sumamente importante. La única manera de pertenecer a la familia de Dios es ser adoptados como hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ser parte de la familia de Dios. Termino leyendo una recomendación. En la familia de Dios debe haber unidad y si sucede conflictos, como hemos dijo recién, resolverlo como cualquier buena familia. Debe existir respeto, apoyo y amor. Debe haber una buena comunión los unos con los otros, servir los unos a los otros. Todos los unos a los otros. Somos de un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. En el cielo habrá una sola familia con un solo Padre y todos sin importar color, raza, estatus social. Ahí adoraremos juntos para siempre a nuestro Padre que nos adoptó. Así será. Disfrutemos de estos beneficios espirituales, que es la adopción en la familia de Dios, y aprovechemos de todos sus privilegios y bendiciones. Espero que hemos podido entender una parte de lo que es ser adoptado en la familia de Dios. Que Dios me lo bendiga ricamente y seguimos adelante en la familia de Dios.